viendo esta transmisión, te bendigo en el nombre de Jesús y espero que el día de hoy pueda yo trasladarte una palabra de bendición hasta allá a tu hogar donde te encuentras, ya que de manera presencial no podemos estar, pero de algún modo la palabra del Señor va a llegar hasta tu casa. Y en esta noche quiero que me acompañes a leer un versículo que se encuentra en 1 de Pedro 3, 8 al 9. Y dice así: finalmente estén todos en armonía, sufran con los que sufren, ámense unos a otros y sean compasivos y mansos, no pagando a nadie mal por mal u ofensa por ofensa, sino más bien bendigan para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Quiero que me acompañes a hacer una palabra de oración para que pongamos todo esto en las manos del Señor. Padre Celestial, venimos en esta noche presentándonos nuevamente, Señor, con este tiempo que tú nos has permitido estar. Te pedimos, Señor, de que sea hablada tu palabra en esta noche, Señor, de que pueda trasladarse de mejor manera y que pueda llegar hasta el hogar de cada uno de los que nos están sintonizando. Te pido, Señor, en esta noche que sea mi boca, Señor, hablando tus palabras, que seas tú usándome, Señor, como un vaso para que se pueda trasladar esta enseñanza, Señor, y que nos abras el corazón, Señor, y la mente para que nos puedas permitir, Señor, que seamos llenos de tu palabra, Señor, y que nos edifique en gran manera. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero empezar definiendo la palabra armonía, porque la enseñanza de hoy se llama En armonía con el prójimo. Y creo que esto es algo que muchos de nosotros ya hemos sido instruidos con esta palabra, pero quiero tocar en esta noche ciertos enfoques que el Señor ponía en mi corazón para que lo podamos ver a través de su palabra. Vamos a empezar definiendo la palabra armonía. Según los diccionarios bíblicos, esta es la H3162 y significa una unidad, significa armonía, significa igualmente juntar, pasar, reunir, único y también significa unir. Según los diccionarios españoles, esta palabra armonía significa una combinación o un ajustamiento, significa amistad y buena correspondencia, también significa enlazar y entre otros conceptos significa conmocionar el ánimo, dar algo o estar conforme. Y a manera de introducción, quiero que nosotros nos hagamos una pregunta hoy y digamos, ¿por qué es importante vivir en armonía? Y bueno, para empezar, creo que sabemos que estamos refiriéndonos con el prójimo, entonces eso significa que hay otra persona aparte de nosotros con la que nosotros vamos a convivir y con la que nosotros vamos a vivir en armonía. Entonces, el prójimo es no solo aquella persona a la que yo estimo o solo aquella persona que por mandamiento lo voy a hacer, sino aquella persona que nos rodea, toda aquella persona, ya sea que esté en nuestra congregación o no, ya sea que nosotros la conozcamos o no. Y como decía al principio, ¿por qué es importante que vivamos en armonía con el prójimo? Pues porque ese es un mandamiento de la Biblia. Y si leemos nosotros, de todos los mandamientos que están en la Biblia, hay dos que son los más importantes o los que resumen a los demás mandamientos. Y son, primeramente, amar a Dios con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Creo que esto ya lo hemos escuchado nosotros a lo largo de nuestra vida como cristiano, pero creo que es importante recordar que este es el mandamiento que hemos venido a cumplir aquí a la tierra, porque cuando nosotros seamos llevados hacia el cielo, es con estas mismas personas con las que nosotros vamos a interactuar, es con las mismas personas que nosotros vamos a convivir. Entonces, es importante que tengamos una buena comunión aquí en la tierra, porque eso es lo que estamos demostrando que vamos a hacer en el cielo. Eso es lo que le decimos al Señor, que podemos amarlo a Él porque aquí en la tierra demostramos amor hacia nuestro hermano. Y para recordar que también la armonía significa unidad, y esto es de dos o más personas, como les decía, no podemos estar en armonía con uno mismo, sino con varias personas.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que el hermano que tenemos a la par o al prójimo, como dice la Biblia, que ya vamos a ver más adelante que hay alguna distinción entre estos dos conceptos y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que cumplir ese mandamiento porque así lo demanda la ley. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de congregarnos, de que tenemos que convivir con nuestros hermanos. Y vamos a comenzar con el desarrollo sobre qué cosas debemos hacer para mantenernos en armonía. Y la primera de ellas es construir confianza. Leemos el versículo, la cita de Eclesiastés 22:23, que dice: gana la confianza de tu prójimo en la pobreza, para que en su prosperidad con él te satisfagas. En tiempo de tribulación permanece con él, para que cuando herede con él lo compartas. Y bueno, este es el primer punto que yo quiero traerte en esta noche sobre la confianza. Y creo que todos sabemos de que construir confianza, como dice la palabra, es de construir, es hacer algo desde cero. Porque cuando usted conoce a una persona, no dice, solo la conozco y ya le tengo confianza. No, eso es algo que se va creciendo, eso es algo que se va construyendo, como les decía. Es algo que a medida usted lo va conociendo, usted dice, puedo contar con él. A medida usted le va conociendo las actitudes, nosotros podemos decir, sí, esta persona me agrada, con esta persona yo puedo vivir en comunión, yo puedo tener armonía con esta persona. Entonces, eso es lo bonito de construir la confianza, de que no lo vamos a hacer de un día para otro, pero a eso nos manda la Biblia, a que nos conozcamos los unos a los otros y comencemos a tener confianza para que nos ayudemos en los momentos difíciles, porque cuando a veces uno está en una circunstancia o en una situación muy difícil, no es bueno estar solo. Estar solo a veces puede hacer que uno se deprima o sentirse solo es algo que hemos visto también en la Biblia que no es agradable y que no es nada bueno para uno como persona. Entonces, esta es una de las cosas que les quería traer. También podemos ver a través de las escrituras que no le podemos tener confianza a alguien a quien no nos agrada, ¿verdad? No podemos decir, yo le tengo confianza al que me cae mal o no le tengo confianza con el que no soy compatible. Entonces, hay que examinar también y tener cuidado con quién nosotros nos relacionamos, porque a medida nosotros vamos conociendo a las personas, vamos viendo si esa persona tiene un mismo pensar conmigo, si esa persona está en comunión, así como yo estoy con el Espíritu Santo. Entonces, a eso es lo que la Biblia nos llama, de que nosotros vivamos en comunión. Y ahorita solo estamos hablando de los amigos, tal vez estamos hablando de nuestros hermanos, pero ¿qué hay de la relación con nuestros padres? ¿Qué hay de la relación de los hijos con los padres? A veces muchos padres dicen que son los últimos a enterarse de las cosas que hacen los hijos. Y puede ser cierto, pero ¿qué sucede en estas situaciones? Bueno, yo podría decir, basado en la escritura, que esto es cuando no hay confianza, cuando los padres no tienen confianza o no le dan confianza a sus hijos, o que los hijos no le tienen confianza a los padres porque dicen, no, mi papá me va a regañar, o no, es que ya sé que mi mamá no me va a dar permiso. Entonces, hacemos cosas a escondidas y hacemos algo que no está correcto. Entonces, debemos de construir esa confianza también en nuestros hogares y no solo con nuestras amistades, no solo con mi hermano que está a la par mía o no solo con aquel que me agrada, sino que también con el que el Señor pone en nuestro camino, porque prójimo es todo aquel que nos rodea. Quiero leer también otro versículo que se encuentra en Proverbios 3:29. No trames mal alguno contra tu prójimo mientras él confía en ti. Y también más abajo podemos leer en Proverbios 26:19 que dice, así es el hombre que engaña a su prójimo. Y después le dice, no era más que una broma. Bueno, antes de desarrollar este segundo versículo, podemos notar de que a veces en la congregación o en muchas congregaciones, no sé si ustedes han notado, hay muchas personas que se quieren hacer amigos de todos y que quieren tener
todas las amistades y no está malo, pero tendremos que ver también con qué intención lo están haciendo. Tenemos que ver cuál es la finalidad o cuál es el interés de esa persona en sembrar esa confianza, podría decirse, porque al final mucha gente se hace amigo de todos y al final termina haciéndose amigo de nadie. ¿Por qué? Porque nunca hubo un fundamento o simplemente sembraron confianza, pero no le dieron crecimiento. Entonces, no solo es dar confianza en los momentos buenos, como hablábamos hace poco, sino también en los momentos que son difíciles para uno. Y ahí es donde uno realmente dice, este es mi amigo. Tampoco vamos a bromear con nuestro hermano, porque como decía este versículo, no podemos decir que solo era una broma. La confianza se puede perder con esta manera. Y no podemos darnos al engaño, porque leemos en la Biblia de que el engaño no es bueno, el engaño no viene de parte del Señor. Ese espíritu no es el que el Señor tiene en nuestros corazones. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, el que está intercediendo cada día por nosotros y más bien quiere que nos alejemos de esas cosas. Entonces, no sembremos engaño en la vida de los demás. No dejemos entrar el engaño a la vida de las personas que se nos rodean, porque podemos perder esa confianza que tanto hemos destruido. Creo que nosotros a lo largo de nuestras vidas podemos darnos cuenta de que es muy difícil y muy tardado construir confianza, pero que se puede derribar en un solo minuto o que puede ser derribada también con una sola palabra. Tal vez no hace falta mucho para destruirla. Entonces, valoremos a nuestro hermano, valoremos esa confianza y identifiquemos también quiénes son los que tienen buenas intenciones, porque en mi caso, en mi posición como estoy de hija de pastor, yo no puedo darle confianza a mucha gente, porque mucha gente no se acerca con buenas intenciones. Entonces uno siempre tiene que tener cuidado sobre quién quiere ser nuestro hermano, sobre quién quiere ser nuestro prójimo, quién quiere ser nuestro verdadero amigo o quién solo quiere otro tipo de interés. Entonces, quiero que avancemos al punto número 2 y este punto se llama perdonar la ofensa. Eso lo encontramos en Eclesiastés 16. Por ninguna ofensa devuelvas mal al prójimo, ni sigas el camino de los orgullosos. Y bueno, aquí nos vamos a hacer una pregunta, cada uno de nosotros preguntándonos, ¿alguna vez me han ofendido o alguna vez yo he ofendido a alguien? Y yo creo que la respuesta es sí, porque a veces nosotros ofendemos o nos han ofendido y pueda que no sea con intención, pueda ser que no sea voluntariamente, pero en algún momento o en alguna etapa de nuestras vidas nosotros hemos sido ofendidos y a veces creamos rencor, a veces dejamos crecer el rencor en nuestras vidas y es algo que no podemos permitir. O también a veces a nosotros nos ofenden y tomamos una actitud mala y a veces tomamos una actitud de venganza o de competencia. Y eso es todo lo contrario a lo que estamos hablando hoy, de que estamos hablando de que nosotros queremos más bien que vivamos en armonía, porque eso es lo que nos manda el Señor. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver en muchos versículos que se nos habla de la unidad. Más adelante lo vamos a ver. El apóstol Pablo nos exhorta, a que nosotros estemos en comunión y estemos en continua unidad y que seamos inseparables, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar en división, no, el cuerpo de Cristo no puede estar desunido, no puede permitir estar así, porque nosotros estamos esperando a que Jesucristo nos encuentre y tiene que encontrarnos juntos. Entonces, podemos también ver, otro punto que quiero tocar es de que a veces las personas que nos ofenden a nosotros, a veces uno lo toma como una falta de respeto o que uno piensa es que esta persona algo tiene conmigo. Pero pongámonos a pensar también de que esas personas que nos faltan el respeto es porque eso es lo que les hace falta a ellos. Una falta significa un error, significa una transgresión, un pecado. Entonces, la próxima vez que alguien nos falte el respeto, nosotros solo pensemos, a esa persona le hace falta respeto
o a esa persona no, en su casa no lo respetan y por eso es que se comporta de esa manera. Entonces, más que juzgar a nuestro hermano, nosotros tenemos que ver por qué es así. Y la Biblia también nos manda que no juzguemos, sino de que nos demos ánimo cada día para levantar al que está más débil. Porque en el cuerpo de Cristo hay de todo. Hay algunos que son más fuertes que otros, o hay algunos que tal vez tienen más capacidades que otros. Entonces nosotros que somos mayores somos los que tenemos que ayudar a nuestro hermano que se encuentra en mayor dificultad. También quiero leer Eclesiastés 28:6, que dice así: piensa en el día de tu muerte y pon ya fin a tus rencores. Acuérdate de la alianza que Dios hizo con Israel. Así que deja de odiar a tu prójimo. Olvídate de las ofensas y cumple los mandamientos. Bueno, algo que también me ha pasado es de que cuando a veces yo me molesto o siento que alguien me ha ofendido, yo solo pienso, esto no vale mi salvación, esto no vale la pena, porque recordemos que estamos en los tiempos finales, estamos en tiempos donde la venida del Señor está más cerca y no podemos permitir que un pleito con nuestro hermano, una discusión con nuestro hermano nos haga perder la salvación, porque esas actitudes y esos rencores se guardan y van creciendo día con día y a veces es algo que no podemos ya desechar. Entonces, simplemente con la ayuda del Señor nosotros vamos a poder hacer eso, pero es bien difícil y toma tiempo. ¿Se recuerdan cuando estuvimos hablando de la confianza, verdad? Construir confianza es algo tardado, construir confianza es algo que cuesta y derribarla no. Entonces, lo mismo pasa con el rencor. El rencor es algo que con una sola palabra que nos hayan dicho, ya nosotros creamos rencor, ya nosotros nos ponemos en malas actitudes, pero ya pedir perdón y quitar el rencor de nuestra vida es un poquito más difícil. Entonces, pensemos siempre de que Dios está cerca y que no podemos perder esa armonía, que no podemos perder eh, esa unidad que nosotros tenemos solo por vengarnos o solo por competencias. Y quiero seguir avanzando al punto número 3, que es la reconciliación, reconciliar la relación. Esto está en Eclesiastés 28:8. Dice así: no discutas ni pelees. Quien fácilmente se enoja confunde a sus amigos y divide a quienes viven en paz. Y bueno, aquí podemos hablar sobre que cada uno de nosotros piensa de diferente manera, cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de ver la vida, tiene varias perspectivas, varios ángulos, y es por eso que nadie piensa igual que nadie. Tal vez podemos llegar a un acuerdo o a algo en común, pero nunca vamos a pensar igual que el hermano, porque somos cabezas diferentes. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Entonces, eso de vivir en un mismo pensar, ¿qué significa realmente? Bueno, vivir en un mismo pensar se refiere a que nosotros vamos a pensar con un mismo propósito o que nosotros vamos a pensar en Cristo, en que Cristo es nuestro centro y que nada ni nadie nos va a apartar de ese mismo pensamiento. A eso se refiere. Entonces, cuando encontremos en la Biblia y la estudiemos y dice que tenemos que tener un mismo pensar, pensemos en eso, en que es que hay que tener un mismo propósito, que tenemos que vivir por una misma fe. Entonces, eso es básicamente este punto de un solo pensamiento. ¿Y qué es reconciliación? Bueno, el año pasado estuvimos estudiando bastante esa palabra y básicamente reconciliación es llegar a un acuerdo. Como dijimos, no es que vamos a pensar lo mismo, no es que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que ver las cosas de la misma manera. No, significa de que nosotros vamos a llegar a un acuerdo, de que cada uno de los que estemos reunidos vamos a decir, ok, vamos a dejar nuestras diferencias a un lado y vamos a centrarnos en lo que realmente importa, que es Jesucristo. Entonces, a eso se refiere este punto de reconciliar la relación. Y bueno, nos encontramos en un momento tal vez difícil de pandemia en donde nos ha tocado estar
más cerca de nuestra familia, por así decirlo, porque no tenemos para dónde agarrar. Entonces nos ha tocado estar conviviendo más de lo que vivíamos antes, porque tal vez antes no teníamos tiempo o teníamos otras prioridades que no eran nuestra familia, pero ahora nos han tenido encajonados y encerrados y eso es lo que nos toca afrontar. Entonces, muchos pleitos a veces se dan por los desacuerdos en familia, de que a veces decimos, ya no te soporto y muchas cosas que antes no habíamos tenido, muchos problemas que antes no teníamos y que ahora se dan. Entonces, esa reconciliación también no solo es de relación entre hermanos, no solo es reconciliación entre la familia o entre mi amigo, mi vecino, sino que lo más importante es la familia. Entonces, esa reconciliación debe empezar por la familia, porque no podemos venir aquí y llevarnos bien con el hermano y tener una buena comunicación con el hermano, tener buena relación con el hermano si nuestra familia la tenemos descuidada. Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos unidas a nuestra familia, porque cuando todos se van, nosotros solo tenemos a la familia. Entonces, no hay que olvidar que la familia es importante y que debemos dejar a un lado todo desacuerdo que tengamos entre las familias. También quiero leer en este mismo punto Malaquías 4:6, que dice, Él volverá los corazones de los padres a los hijos y el corazón de un hombre a su prójimo. Y bueno, creo que este versículo es un poco ya conocido, pero el punto de esto es de que debemos pedirle al Señor de que Él haga regresar esos corazones, haga regresar esa unión que teníamos con nuestra familia. Tal vez muchos padres se han alejado de sus hijos, tal vez por la generación en que estamos, la circunstancia en que estamos, que decimos los tiempos son diferentes, ellos ya se cuidan solos, o incluso los hijos, a veces nos podemos olvidar de nuestros padres, porque vamos creciendo y vamos entrando en etapas diferentes en donde nuestras prioridades tal vez antes era nuestra familia, pasar tiempo con nuestra familia, pero ahora mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es mi estudio, mi carrera o no sé, muchas cosas que pueden alejar esa relación entre la familia. Entonces, este versículo nos habla de que debemos orar cada día para que Dios nos una, para que nos haga tener ese espíritu que teníamos antes, para que nuestros corazones se ablanden y nosotros podamos llegar a la reconciliación con nuestra familia, que eso es lo que nos manda la palabra del Señor. También quiero avanzar al punto número 4, que es no dividirse. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:10. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre nosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Bueno, aquí estamos hablando de un punto que es la división. Y todos sabemos que el Señor aborrece la división, que el Señor es todo lo contrario a eso que nos aparta de la unión. Por ejemplo, las mentiras, como habíamos dicho, los engaños, esa división. Hay hermanos que están en las congregaciones con el único propósito de dividir la iglesia o están en un mismo propósito de quitar esa comunión que nosotros hemos creado con nuestro hermano. Y podemos ver a lo largo de la escritura de que este espíritu de esos hermanos no viene de Dios, que ese espíritu no es de Dios. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con quién dejamos nosotros que se nos acercan o con quién nosotros compartimos también esa unión, porque estos hermanos solo tienen ese propósito, dividir la iglesia. Y la Biblia nos exhorta y nos dice que a ese hermano nosotros debemos desecharlo porque no viene con un buen fin, no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que ese hermano no es parte del cuerpo de Cristo. Y entonces todo lo que estamos hablando ahorita es de que tengamos comunión con el cuerpo de Cristo, no con aquel que más bien nos divide, con aquel que no tiene el mismo pensar en Cristo, que no compartimos la misma fe. Entonces, a ese hermano nosotros no debemos
abrirle las puertas de nuestro hogar, no podemos abrirle a que se una a nuestra comunión, porque lo que va a hacer es dividir, va a sembrar discordia, va a sembrar discusiones, va a hacer todo lo contrario a lo que hemos hablado ahorita, va a destruir la confianza, va a quitar esa reconciliación que nosotros habíamos logrado. Entonces, la Biblia nos manda a que desechemos a ese hermano porque no se encuentra en un mismo propósito. También podemos aquí entrar a un punto que tal vez les mencionaba al principio, y es de que tiene que haber una distinción entre quién es nuestro hermano y quién es nuestro prójimo. Tal vez en la escritura esto se usa como sinónimo de que el hermano es nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano así mismo como dice que amemos a nuestro prójimo. Pero creo que hay una diferencia, tal vez no tan grande o tal vez sí, pero esto es lo que yo he visto en la palabra de Dios, y es que hermano es todo aquel que se encuentre a mi lado. Hermano es todo aquel que esté en mi congregación o pueda que no esté en mi congregación. Es aquel hermano que simplemente es parte del cuerpo de Cristo. Es hermano que, ¿por qué parte del cuerpo de Cristo? Porque compartimos la misma fe, entonces se convierte en mi hermano. No podemos discriminar tampoco de que solo con el que yo me llevo es mi hermano y los demás no. Hermano incluso puede ser aquel que tenga actitudes malas, aquel hermano que no me caiga tan bien, o aquel hermano que sea complicado, que nosotros no lo pasemos, pero es nuestro hermano y la Biblia dice que hay que amarlo. Por eso es que dice que nosotros debemos vivir en unidad, porque el Señor sabe que a veces es difícil que concordemos con todos por lo que hablábamos de nuestro mismo pensar. Entonces, hermano es todo aquel con quien nosotros compartimos la fe, con quien nosotros nos congregamos y tenemos el mismo fin. Pero ¿quién es nuestro prójimo entonces? Bueno, podemos ver en las escrituras la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado de esta historia. Y la historia nos dice que pasaron varios hermanos, por eso les digo, hermanos puede ser cualquiera. Pasaron varios hermanos y vieron al hombre que estaba caído, pero el único que se paró a ayudar al prójimo, al que estaba caído, fue el prójimo, porque Jesucristo mismo les pregunta a los discípulos, ¿quién es de ellos, quién fue el verdadero prójimo? Entonces todos respondieron que fue el samaritano. Entonces, eso me hace a mí como tener clara la distinción entre que el prójimo es aquel que me ayuda. El prójimo es aquel que no solo me ve y que no solo está en mi congregación, sino que sabe que está caído y que él me va a ayudar. Entonces, el prójimo es aquel que nos brinda apoyo. El prójimo es aquel que no solo va a estar en las buenas, sino que también va a estar en aquellos momentos donde nosotros tengamos débil nuestra fe o que tal vez nosotros nos encontremos desanimados. Entonces, esa creo yo que es una clara distinción entre quién es mi hermano y quién es mi prójimo realmente. Y creo que esto es algo que nos pone a reflexionar, porque muchas veces nosotros pensábamos que era lo mismo, que mi hermano es mi hermano y pues lo tengo que aguantar y listo, pero ¿a quién realmente nosotros vamos a valorar más? Es a nuestro prójimo. A él es el que dice la palabra que tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Tal vez a nuestro hermano pues tenemos que convivir con él, pero con el que nosotros nos vamos a encontrar allá en los cielos va a ser con nuestro prójimo. Por eso es que nosotros debemos comportarnos de una buena manera aquí en la tierra, porque lo que nosotros somos aquí es lo que vamos a hacer allá. Entonces, esta es como una prueba de lo que el Señor piensa que nosotros somos, pero allá realmente nos vamos a encontrar con aquellos que nos han brindado la ayuda de Dios. Y bueno, quiero avanzar al punto número 5, que es ser honestos. En Efesios 4:25 dice, por lo tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y bueno, este punto está relacionado con la confianza, como hablábamos al principio.
A veces nosotros, no sé si les ha pasado que tenemos amigos o personas cercanas que nos dicen como nuestras verdades, ¿verdad? Y que a veces uno se puede sentir confrontado y que puede sentirse hasta ofendido, pero lo que está haciendo ese hermano es ser honesto con nosotros. Esas personas que a veces nos dicen nuestros defectos, tal vez no para lastimar, como mencionábamos, hay gente que tiene buenas intenciones y otras que no. La intención de este hermano tal vez puede ser ayudarnos a mejorar. Tal vez nos dice la verdad porque mira que nos estamos desviando y mira que nosotros tal vez no vamos por un buen camino. Entonces, hay que verlo de un buen ángulo, de que no solo porque, ay, es que este hermano es demasiado honesto y dice las cosas hasta sin filtro. Pues, no sé, tal vez si el Señor lo mandó a nuestro camino, es porque nos quiere ayudar. Entonces, a partir de ahora nosotros no miremos eh, eso como algo malo, sino como algo bueno, como decir, bueno, qué bueno yo que tengo a alguien así que me puede decir mis cosas, porque muy difícilmente nosotros nos podemos ver nuestros defectos, muy difícilmente nosotros podemos decir, yo soy mala en esto o yo me estoy desviando. Es bien difícil que nosotros podamos ver lo malo, porque incluso nosotros tal vez nos vemos al espejo todos los días, pero solo vemos hasta donde nuestros ojos alcanzan y no vemos todo nuestro alrededor. Yo no puedo ver mi espalda, tal vez no puedo ver partes donde mis ojos no pueden alcanzar. En cambio, nuestro hermano sí lo ve, porque él nos ve el caminar, él nos ve a veces si está atrás, si está adelante, donde sea que esté, él sí puede ver aquellos errores y defectos que nosotros tal vez no vemos. Y hasta ahí es donde nosotros recapacitamos y decimos, tiene razón. Y por eso es que el Señor lo manda a nuestras vidas. Por eso es que les digo que debemos verlo como algo bueno y no como algo malo. Porque no sé si algunos de ustedes se han preguntado de que por qué estamos rodeados de tanta gente, por qué decimos, por qué hay congregaciones tan grandes o por qué vivimos rodeados de tantas personas en el mundo. No sé si alguno se ha preguntado esto, pero yo pienso de que nosotros estamos rodeados de tanta gente y es porque allá en los cielos nos vamos a encontrar con aún más gente, gente que ni siquiera nosotros hayamos conocido. Por eso es que el Señor nos manda a amar al prójimo. Y ahí no dice, ama solo al que conoces. Ahí dice que hay que amar a nuestro hermano. Y como hablábamos anteriormente, nuestro hermano es aquel que vive rodeado, que vive cerca de nosotros, pero que no necesariamente esté en nuestra congregación. Porque ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Hay miles y miles que nosotros no conocemos y miles que tal vez nunca vamos a conocer, pero eso no significa que no sea nuestro hermano. Como les decía, hermano es el que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos ahí en el cielo, vamos a estar rodeados de estas personas también y nosotros tenemos que estar capacitados con estas enseñanzas sobre qué es lo que tenemos que hacer y también advertidos sobre quiénes vamos a dejar que a nosotros se nos acerquen. Como ya hablamos, ya sabemos quién es nuestro hermano y quién es nuestro prójimo. Entonces, no es que hay que darle un trato diferente, sino que al prójimo se merece más, tal vez, nuestra comprensión. Se merece tal vez más nuestro favor, porque a Él es el que nosotros le tenemos confianza. Yo, por ejemplo, tengo muchos hermanos aquí en la iglesia y tal vez no los conozco a todos. Y pueda de que yo no me lleve muy bien con todos y no significa que no los quiera, sino de que no he tenido el momento tal vez de acercarme a ellos. ¿Y qué significa entonces? ¿Que no les voy a tener confianza? Bueno, pues al que me ha brindado ayuda, yo sí le voy a tener confianza. Entonces, él se convierte en mi prójimo. Entonces, pongámonos a pensar de que cada uno de nosotros tiene prójimos cerca y muchos hermanos alrededor. Entonces, eso es algo que yo he aprendido a través de esta enseñanza y quiero que ustedes también lo aprendan. Y bueno, el punto este es de ser honesto, ¿verdad? Y como decíamos también, las mentiras siembran discordia entre hermanos. Entonces, tenemos que rogarle al Señor
para que no haya mentira en nuestros labios, para que nosotros seamos honestos también con nuestro hermano. Hablamos de que los hermanos nos dicen a nosotros nuestras verdades y son honestos con nosotros, pero nosotros también tenemos que serlo, nosotros también tenemos que decir la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. A Él no le gusta la mentira, Él aborrece la mentira y la división también, así como lo habíamos hablado. Entonces, procuremos nosotros decir la verdad y no solo al que a mí me cae bien, sino de que ser honestos en todo, porque esto nos va a llevar a una armonía en Cristo, esto nos va a llevar a tener comunión, a que seamos más unidos, porque esto también tiene que ver con la confianza. Usted no le va a tener confianza a alguien que pasa mintiendo, a alguien que nunca ha sido honesto con usted. Entonces, hablamos de que la confianza es algo que nos une como hermanos. Entonces, ser honestos, esa honestidad también nos va a ayudar a que nosotros nos relacionemos con nuestros hermanos y le tengamos esa confianza y que también nosotros podamos vivir en comunión y en armonía. Y como lo hemos venido hablando, no solo con nuestro hermano, no solo con mi amigo, sino que también con mi familia, tener esa comunión con mi familia de ser honestos en la casa. Perdón, en mi caso muchas veces me pasa de que se comen mis cosas o me pierden las cosas, etcétera. Y es bueno que a veces seamos honestos porque nos ponemos a veces a discutir, a pelear sobre quién fue y al final no queda en nada, al final quedamos con actitudes de que nos enojamos y que pensamos de que, ay, ¿para qué me tocó esta familia? Y bueno, pero entonces no tenemos que tener ese tipo de cosas, no tenemos que tener ese tipo de actitudes porque siembran discordia. Entonces, vamos a avanzar para que podamos tener bien el tiempo. En el punto número 6 tenemos aceptar la corrección. Y vamos a leer en 2 Corintios 13:11, que dice: en fin, hermanos, estén alegres, permitan que se les corrija, déjense amonestar, vivan en armonía, mantengan la paz. Y Dios, que es fuente de amor y de paz, estará con ustedes. Bueno, creo que este punto de aceptar la corrección significa algo para nosotros, ¿verdad? Creo que como personas a nadie le gusta que lo corrijan. Creo que a menos de que uno tome una actitud madura, ¿verdad? Y diga, bueno, esto me va a servir para crecimiento, tanto espiritual o en desarrollo en la vida diaria. Pero en lo particular, creo que a las personas no les gusta aceptar la corrección. Y como hemos hablado, nosotros no miramos nuestros defectos, entonces no podemos ver hasta dónde nos equivocamos. Y solo imaginémonos, por ejemplo, un niño que sus padres nunca lo corrigieron o que quizá no tuvo padres y por eso nunca lo corrigieron y que lo dejaron hacer todo lo que el niño pensó que era bueno y nunca le enseñaron lo que era el bien y lo que era el mal. ¿Cómo piensan que va a ser ese niño cuando sea grande? Malo, ¿verdad? ¿Y por qué malo necesariamente? Pues porque nosotros como personas por naturaleza somos malos. Nosotros siempre pensamos en pecar o tal vez eso es lo que somos realmente. Nosotros no podemos evitar pecar y por eso es que cada día nosotros pecamos. Pero por eso es que es necesaria la corrección. Imagínense si a ese niño sí le hubieran enseñado lo bueno y lo malo, tal vez el niño sí seguiría siendo malo de grande, pero ya no porque él nunca supo, por ignorancia, sino porque ya él lo decidió. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar de que es mejor aceptar la corrección porque nos hace buenas personas y nos hace también vivir en comunión, también nos hace estar en unidad con nuestros hermanos. Porque si nosotros pensamos que somos los dueños de todo y que solo mi pensamiento está correcto y que solo lo que yo pienso está bien, entonces nunca vamos a crecer y nunca vamos a llegar a la reconciliación. Nunca vamos a pensar de que yo tengo
una comunión con mi hermano. Usted no puede relacionarse con alguien que piensa diferente que usted, en el sentido de que tienen pensamientos diferentes y no pueden relacionarse, que no pueden pensar lo mismo. Entonces, por eso es que es importante este punto. Y bueno, vamos a avanzar un poco al último punto ya, que es amarse unos a otros. Esto lo encontramos en Marcos 12:33. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y bueno, creo que en lo personal este es el punto que más me gustó y yo pienso que es el más importante. Y creo que es el que más nos conocemos, que decimos, ¿quién no sabe que hay que amar al prójimo? Pues eso es el mandamiento, ¿no? Pero yo nunca había visto esta perspectiva y es de que aquí dice que tenemos que amar al prójimo y que esto vale más que un sacrificio. Y solo pongámonos a pensar, ¿dónde más he visto yo esto en la Biblia? Bueno, cuando el Señor dice que la obediencia también vale más que los muchos sacrificios. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? De que el amor al prójimo y la obediencia están en un mismo nivel, de que están en un mismo equilibrio, que las dos cosas tienen el mismo valor. Y bueno, eso lo podemos relacionar con que en la Biblia, como mencionábamos al principio, se resumen dos mandamientos, que son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, la obediencia a Dios y el amar al prójimo son las cosas que nos van a llevar a la comunión. Esas son las cosas claves que nosotros tenemos que tener como principal para tener unidad en Cristo, para que nosotros podamos llevarnos bien con nuestro hermano. Y bueno, aquí también podemos notar de que está hablando de amor, ¿verdad? Creo que Dios es el que nos ha demostrado más amor, porque Él nos amó aún sin conocernos. Así por eso les digo yo que también el amor al prójimo va más allá de si lo conozco o no. Pues el Señor nos amó aún sabiendo lo malo que éramos y no nos menospreció. Al contrario, Él nos amó con amor eterno y nos sigue amando a pesar de lo que somos. Y en esto se resume este punto de que cuando nosotros amamos al prójimo, todo lo demás se vuelve fácil. No sé si alguna vez usted ha amado a alguien, ya sea a un familiar, a un amigo, a un hermano de la congregación. Y usted puede darse cuenta de que cuando uno ama a una persona, todo lo demás se vuelve fácil. Cuando uno ama a una persona, se le hace fácil confiar, se le hace fácil perdonar la ofensa, se le hace fácil llegar a un mismo acuerdo, reconciliarse, se le hace fácil decir la verdad. Entonces, por eso pienso yo que este es el punto más importante, porque eso es lo que nosotros, ese es el fin por el que nosotros tenemos que llegar, a amar al prójimo, y todo lo demás, como dice la Biblia, va a llegar por añadidura. No lo vamos a ver como un mandamiento, de que yo lo tengo que amar porque es un mandamiento. No, sino de que cuando usted vaya construyendo confianza con ese hermano, cuando usted vea que ese hermano es más que un hermano y se vuelve en un prójimo, entonces ahí es donde nosotros decimos, estoy listo, estoy cumpliendo lo que Dios dice. No solo la parte de amar y obedecer a Dios, sino de amar también a nuestro hermano y aceptar su corrección y reconciliarnos, como dice la Biblia. Y ya para finalizar, quiero hacer un resumen sobre lo que hemos hablado en esta noche. Vimos que el punto número 1 era construir la confianza. Hablamos de que esto es básicamente para tener comunión con nuestro hermano. Y no solo entre amigos, no solo entre las personas que nos rodean, sino que también con nuestros familiares, que no debe pasar por alto eso. No debemos tampoco traicionar a nuestro hermano, porque eso va a derribar toda aquella confianza que nosotros construimos. Entonces, valoremos la confianza que nuestro hermano nos ha dado
y también nosotros sembremos y fundamentemos en nuestro hermano esa confianza. Tocamos el punto número 2, que es perdonar la ofensa. Hablamos de que ninguna ofensa vale más que nuestra salvación, que ninguna ofensa vale crearse esos rencores, crear esas discusiones entre hermanos. Entonces, al final esas cosas quedan en la tierra y quedan aquí, nosotros nos vamos y no podemos irnos con esas cosas dentro de nosotros. Tenemos también el punto número 3, que era de reconciliar la relación. Leímos de que nosotros tenemos que tener un mismo pensar, pero que esto se refería a la parte de que nosotros tengamos la misma fe, de que nosotros nos dejemos guiar por un mismo evangelio. Y de eso se trata, de reconciliarnos con nuestros hermanos. Y hablamos de que no solo era con nuestros amigos, sino no olvidar que también era la reconciliación entre los padres y los hijos. El punto número 4 es de no dividirse. El Señor aborrece la división y el Señor quiere que nosotros vivamos en unidad. Él quiere que tengamos un mismo pensar en Jesucristo, porque Él es el centro de nuestras vidas. Y también hablamos de que era bueno distinguir entre quién era nuestro hermano y quién era nuestro prójimo, como lo veíamos. En resumen, es nuestro hermano aquel con el que compartimos la fe, con el que es parte del cuerpo de Cristo también. Pero el prójimo es aquel que nos ayuda, aquel que está aún en las buenas, en las malas y en las que vendrán. Ser honestos, también tocamos este punto. Y ser honestos, pues, es una manera de vivir en armonía. Es una manera de hacer crecer esa confianza que habíamos construido con nuestro hermano. Y recordar que vamos a estar rodeados de estos hermanos allá también en la eternidad. Por lo tanto, debemos procurar aquí en la tierra tener una buena relación con nuestro hermano y tener una actitud madura de no darle mentiras, de no sembrar discordia entre los hermanos. El punto número 6 era de aceptar la corrección. Vimos que por naturaleza nosotros somos malos, que por naturaleza nosotros somos pecaminosos y que por eso necesitamos la corrección de nuestro hermano. Y a veces Dios nos corrige, pero muchas veces Él nos manda a hermanos de nuestra congregación para que la corrección sea más fácil, para que nosotros podamos entender mejor en qué fallamos, en qué defectos tenemos que mejorar. Y no debemos ver la corrección como algo malo. De ahora en adelante, miremos la corrección como algo bueno, como una ayuda de parte de Dios. Y para finalizar, con el punto número 7, hablamos que era amarse unos a otros. Y como mencionaba, pienso que este es el punto más importante porque esto está resumido entre obedecer a Dios y amar al prójimo. Son las dos cosas que por ley debemos de cumplir y son cosas que nos van a llevar a la comunión plena con nuestro hermano. Y también decíamos que se vuelve fácil amar a otros cuando amamos al prójimo, todo lo demás se vuelve fácil. Ya habíamos comentado eso. Y que ya no lo vamos a ver como un mandamiento solamente, sino que lo hacemos por amor. Y eso es más importante que todo lo que hemos visto. Y bueno, vamos a orar nuevamente para sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque ha quedado sembrada, Señor, esta semilla en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu palabra todos estos puntos que hemos visto, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que a partir de hoy nosotros podamos ser mejores con nuestro hermano, que le tengamos compasión y que podamos ser más que hermanos, sernos prójimos los unos con los otros, que podamos amarlo, porque esto va a hacer que todo lo demás se vuelva más fácil, que nosotros no podamos sembrar discordias entre nosotros y que todo, Señor, lo vamos a poner en tus manos, porque tenemos un mismo pensar y es contigo, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Todo esto lo declaramos y en el nombre de Jesús confiamos de que va a llegar a la casa de cada uno de los que están sintonizándonos en esta noche.